El volcán de fuego despierta con fuerza tras 49 días, explosiones, evacuaciones masivas y suspensión de clases. Más de 1000 personas afectadas. La Corte de Constitucionalidad resolvió otorgar amparo provisional al Ministerio Público, suspendiendo la sentencia de Kevin Maluf y su equipo, quienes aceptaron cargos por homicidio culposo. Maluf deberá enfrentar juicio sin poder hacer valer los beneficios judiciales que le habían permitido una condena mínima. Soy adulto mayor, por ley de protocolo. José Rubén Zamora regresa a prisión. El juez revoca las medidas y denuncia amenazas. En esta emisión mostramos las imágenes de su recaptura y sus declaraciones antes de ser trasladado. Condenada sin entender. El drama de una mujer indígena sentenciada a 25 años sin traducción ni defensa adecuada en un sistema de justicia que no habla su idioma. No se pierda esta noche nuestro reportaje especial. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estamos iniciando la semana, iniciando las noticias. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Mucha información, por cierto, en temas de sucesos, política, economía y también un reporte especial que la verdad está muy interesante. Hay una historia que evidencia la violación de un derecho a aquellas personas que enfrentan la justicia y que no hablan el español, pero detalles en esta emisión estelar que arranca de inmediato. De inmediato vamos, porque mire, tras 49 días sin actividad eruptiva, el volcán de fuego despertó con explosiones que obligaron a evacuar a varias personas y suspender clases en algunas localidades. Estas son las imágenes captadas por Wolves Acatenango, quienes se encontraban en la cima del volcán de ese mismo nombre, cuando comenzó la etapa eruptiva del Coloso de Fuego, algo que lograron documentar. Más de 1000 personas fueron evacuadas la madrugada de este lunes por la erupción de lava, gases y cenizas del volcán de fuego, a unos 35 kilómetros al sureste de la capital, que esta tarde disminuyó su actividad. Aunque se señaló que el peligro sigue siendo latente ya que no ha concluido la etapa eruptiva, como medida de prevención fueron suspendidas las clases en Alotenango, Zacatepeques, Escuintla y Siquinalá y en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango. En el transcurso del día, más familias y personas particulares que no evacuaron durante la madrugada lo hicieron como medida de prevención. Por ahora, 86 familias han buscado el albergue habilitado en Yepocapa. Por ahora, un total de 334 personas son albergadas. Por el momento, continúa la emisión de columnas de gases y ceniza que se dispersan hacia el noroeste y suroreste a distancias de hasta 100 kilómetros. También persisten explosiones débiles y fuertes que no son continuas, mientras que la ceniza aún se encuentra suspendida sobre el flanco oeste y suroreste. Por ahora continúa restringido el ascenso al volcán de fuego y Acatenango. Con información de Andrea Domínguez, reportó Edwin Pitán. No solo hay problemas en los caminos, también el aire. Mire, el boletín elaborado por el INSIBUME informó que la calidad del aire a raíz de la erupción del volcán de fuego representa un leve riesgo para la salud humana, aunque en algunas horas ha alcanzado niveles peligrosos. El INSIBUME explicó que el riesgo es principalmente para los grupos vulnerables, como menores, adultos, mayores y personas con enfermedades respiratorias, renales o cáncer. La institución detalló que la ceniza volcánica puede dispersarse hasta 100 kilómetros en dirección suroeste y noreste, lo que podría incrementar las concentraciones de contaminación. La Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias de la Municipalidad de Guatemala emitió recomendaciones por la caída de ceniza, usar cubrebocas o pañuelos húmedos para proteger las vías respiratorias y utilizar protección ocular ante la exposición a ceniza.
Bueno, y vamos a aprovechar para conectarnos con imágenes en vivo de cómo está la situación en el volcán de fuego, que desde hace un par de horas ya la actividad volcánica ha bajado su nivel, su alerta anaranjada, y ya se encuentra en su actividad normal. Recordemos que luego de 49 días sin actividad fue cuando llamó la atención de las autoridades de la CONRED y del INSIBUME, y fue cuando lograron evacuar a estas familias que afortunadamente ya regresaron a sus hogares. Así es, en este momento entonces hacemos un enlace para ver cómo está la situación en el lugar. Vamos a ver las imágenes, estamos viéndolas en este momento al aire, está en sus pantallas. Miren, sí, unas imágenes que corresponden a este momento de la noche, a diferencia de lo que hemos visto en el transcurso del día. Así es, por redes sociales se difundieron muchos videos de personas cercanas al volcán de fuego que se encargaron de reportar, digámoslos de alguna manera, como comunicadores populares que utilizaron sus redes sociales justamente para difundir esas imágenes de la actividad fuerte que tuvo el volcán de fuego hace ya algunas horas. Y vamos a cambiar completamente de tema, porque una fila de más de 10 kilómetros de vehículos se originó luego de que simpatizantes de la comunidad Leftajor bloquearan el paso sobre la calzada Aguilar Batres y la 52 calle con dirección a la ciudad de Guatemala. El tránsito se vio afectado hasta San Cristóbal y San Miguel Petapa. El grupo de personas que protestó por segunda ocasión pide, en nombre de los miembros del culto, que devuelvan a los niños que se encuentran albergados por la Secretaría de Bienestar Social en hogares del Estado. Según los participantes en estas protestas, no se detendrán hasta ser escuchados por las autoridades. Al ser consultados sobre si recibían algún tipo de incentivo, aseguran que no es así. Que unifiquen estos casos, que le den ya salida. Los niños están sufriendo porque los tienen secuestrados. No es justo que las madres llorando, no es mentira. Ahí están donde las madres están llorando por sus hijos. Son hijos niños guatemaltecos, y aunque no hubieran, son niños. Le pedimos al Procurador General de la Nación y al Procurador de los Derechos Humanos y al señor Marvin Rabanal del CBS, que pertenece a Obras Sociales de la esposa del presidente, de la señora doctora Peinado, que se pronuncien. Mire, aunque el gobierno está convencido de que la secta Leftajor vulneró los derechos de menores de edad en Guatemala, no existe legislación para expulsar al grupo ultrarreligioso. Aún así, la PGN se prepara para plantear el caso ante los tribunales. Este miércoles se prevé el desarrollo de las audiencias definitivas sobre el caso contra la secta Leftajor. La Procuraduría General de la Nación presentará pruebas para demostrar que el grupo religioso vulneró los derechos de niños, niñas y adolescentes. Según el procurador Julio Saavedra, ante los jueces se demostrará cómo los integrantes de la secta ejercieron dominación psicológica sobre los menores. Recordemos que Leftajor ya fue caracterizada concreta y certeramente como una secta dañina, antisionista, es decir, se oponen frontal y abiertamente al Estado de Israel. A pesar del peligro que representa la secta, según las autoridades, en el país no existe ninguna legislación que permita expulsar a sus miembros. Por ello, lo que se busca es restituir los derechos de los niños vulnerados. El presidente Bernardo Arévalo aseguró que las manifestaciones registradas a favor de dicho grupo no promueven la protección de los niños. Es difícil saber qué es lo que motiva a las personas que están ahorita manifestando a favor del Leftajor. Sabemos claramente que o no tienen información o no les importa lo que pasa y que hay algún otro tipo de motivación detrás. No la sabemos, pero sabemos que en todo caso no es una motivación que va en interés superior del niño, como lo dijo el procurador. Algunos menores han regresado con sus madres, pero las mujeres han tenido que abandonar al grupo ultrarreligioso. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y el caso de Kevin Maluf tiene una actualización porque magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron otorgar amparo provisional al Ministerio Público, con lo cual la sentencia recibida por el cirujano Kevin Maluf y todo su equipo, mediante la aceptación de cargos, quedó suspendida. La Corte de Constitucionalidad anuló los beneficios judiciales que el médico Kevin Maluf recibió recientemente al aceptar cargos por homicidio culposo y recibir una condena mínima de prisión.
Según lo resuelto por la CC, Maluf ya no podrá hacer valer esos beneficios ni salir de prisión. La Corte de Constitucionalidad conoció un amparo presentado por el Ministerio Público que cuestionó el cambio de delitos a favor de Maluf, otorgado por el juez Pedro Lainez el 5 de septiembre de 2024. La resolución señala que los sindicados deberán enfrentar juicio: Kevin Maluf y Lidia Silva por homicidio y Susana Rojas por homicidio en grado de complicidad. Este jueves 13 de marzo se espera que Luis Castro, enfermero también procesado en esta carpeta judicial, acuda a la judicatura para declarar en anticipo de prueba. Posteriormente deberá programarse una nueva fecha para la audiencia de ofrecimiento de pruebas y designarse un tribunal a cargo del debate. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. En otro caso, el periodista José Rubén Zamora regresó a prisión preventiva. El juez Eric García dio cumplimiento a lo ordenado por una sala de apelaciones y revocó las medidas sustitutivas que favorecían a Zamora. El juez denunció amenazas e intimidaciones. Este es el momento en que José Rubén Zamora es recapturado dentro de la sala de audiencias. Minutos antes, el juez Eric García dio cumplimiento al ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones, que revocó las medidas sustitutivas que permitían el arresto domiciliario al periodista. Se resuelve que por orden de la Sala Tercera y bajo responsabilidad de la misma, se ordena que el periodista José Rubén Zamora Marroquín vuelva a la misma situación jurídica que se encontraba anteriormente. Esto con motivo de haber dejado sin efecto todo lo actuado posterior al 17 de octubre de 2024, que abarca la medida sustitutiva. Señor José Rubén Zamora Marroquín, pues deberá volver a la misma situación que anteriormente se encontraba, esto con efecto inmediato, según lo resuelto por la Honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Luego de escuchar la resolución del juez, Zamora brindó declaraciones. Durante 22 meses han demorado maliciosamente este caso, tanto el Ministerio Público como el querellante adhesivo, y creo que lo van a seguir haciendo, ¿verdad? Sigo declarándome inocente, que he sido perseguido, criminalizado, que es arbitrario, que es ilegal, que he sido sometido también a represión psicológica preventiva y en el momento también, ¿verdad? Pero que voy a seguir luchando, ¿verdad? Luego de dictar su resolución, el juez dio a conocer que ha recibido amenazas, al igual que el personal que trabaja en la judicatura. Debo de hacer de conocimiento también de la población en general que durante pues todo este tiempo atrás, pues la judicatura, los jueces, personal ha sido objeto de intimidaciones y amenazas por personas desconocidas, pero queremos dejar esto también debidamente plasmado en el audio correspondiente. Zamora fue trasladado hacia la cárcel Mariscal Zavala, donde esperará resolver su situación jurídica. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Continúa con nosotros porque tenemos más noticias. Un enfrentamiento entre grupos criminales habría sido la causa de la balacera ocurrida en la zona 1 de Boca del Monte el 8 de marzo, en la que perdió la vida Chinito Star, un influencer de TikTok que intentaba evitar que jóvenes se unieran a pandillas. Un enfrentamiento entre grupos criminales es una de las hipótesis que maneja el Ministerio Público respecto a la balacera ocurrida en la zona 1 de la aldea Boca del Monte, en donde 5 personas murieron y 3 más resultaron heridas. Importante mencionar que durante este ataque armado murió Brandon Pirilchen, de 18 años, quien era un creador de contenido de TikTok que se dedicaba a realizar actividades culturales para evitar que jóvenes fueran reclutados por pandillas. Para los que no me conocen, me llamo Brandon Ricardo. Pues soy nacido en Boca del Monte. En el lugar también murieron Estrella Viviana Rachel Ruiz, de 19 años, Marvin Antonio Reynoso Chacón, de 23, Cristian Josué Barrientos Reyes, de 24, y Ever Saúl Agustín Chacón, de 29. Quienes eran asistentes a la actividad y participaban de los distintos concursos de canto, freestyle, breakdance y cumbia huepa. Aquí es preferible hacer este tipo de baile, como todo tipo de baile que hay en el mundo, a que
que sus hijos agarren vicios. Según la información que proporcionaron testigos que se encontraban en el auditorio donde se llevó a cabo la actividad, hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar, bajaron y abrieron fuego contra los asistentes. 3 personas más resultaron heridas, identificadas como de 17 años, Selvin Alberto Coronado, de 21, y Edgar Vicente Castañeda, de 42, quienes se encuentran en cuidados intensivos. En el lugar del ataque se localizaron más de 20 casquillos de bala, la mayoría de ellos en el lugar donde murieron las víctimas. La emergencia fue atendida por bomberos voluntarios, quienes trasladaron a los heridos al Hospital Roosevelt. Las diligencias continúan en desarrollo para confirmar esta tesis o desarrollar otras líneas de investigación. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Bueno, y el servicio de autobuses en varias colonias de la zona 18 capitalina fue irregular tras el ataque armado ocurrido el domingo. Las unidades que operaron contaron con custodia policial durante su recorrido. Con temor, los usuarios de los buses de Pinares del Norte en la zona 18 capitalina están utilizando el servicio. Esto como consecuencia de la ola de violencia que tiene como blanco este tipo de transporte. Este día las unidades salieron con custodia policial. Hoy corremos todos el riesgo, no solo pasajeros, sino también los pilotos, ¿verdad? Entonces, lo que afecta bastante es que casi no hay transurbanos, hay muy pocas unidades trabajando el día de hoy. Aún así, pues causa temor subir a este tipo de transporte. Causa miedo todavía porque todos corremos peligro, tanto los policías como usuarios, como pilotos, ¿verdad? Este lunes las unidades salieron a las calles con custodia policial. Sin embargo, el servicio fue irregular en algunas colonias. Quienes utilizaron el transporte lo hicieron por necesidad. Queríamos consultarle pues cómo percibe esto usted después del ataque que hubo en contra de una de estas unidades ayer. Sí, estamos en el peligro, pero esto ya es de tiempo, ¿verdad? No es de hoy. Tenemos que andar como los pájaros espantados, ¿verdad? Viendo para todos lados para evitar tantos problemas, ¿verdad? El temor se debe a los constantes asaltos y al ataque armado registrado el domingo contra un bus en ruta al Atlántico, que causó la muerte de una adulta mayor. En colonias como El Paraíso, Kennedy y La Alameda, el problema está relacionado con extorsiones, por lo que ante la paralización del servicio, se coordinaron unidades del Transmetro y de Tubús para el traslado de la población a la zona 1. En un comunicado, la Municipalidad de Guatemala informó que además se coordinó el resguardo municipal para prevenir posibles atentados. Hasta ahora se desconoce si el servicio será restablecido esta semana o si la medida continuará ante las constantes amenazas. Con imágenes de Eric Ávila, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Bueno, así las cosas. Y según el presidente Bernardo Arévalo, las olas de violencia en el país podrían provenir de grupos desestabilizadores del gobierno de turno. El mandatario aseguró que se están realizando acciones ante la situación de criminalidad. Según el presidente Bernardo Arévalo, el Ejecutivo no descarta que las situaciones de violencia generadas en el país provengan de grupos que buscan crear ingobernabilidad en su administración. El mandatario aseguró que los casos violentos no responden a crisis incontrolables de criminalidad y por ello se encuentra trabajando en estrategias con la cartera de Gobernación. Que lo que sí responde a esto es el intento de empezar a plantear la situación como de una crisis inmanejable que obliga a tomar una decisión alrededor. No se me ha pasado por la cabeza pedirle la renuncia al ministro de Gobernación y estamos trabajando juntos para darle una respuesta y no descartamos la posibilidad de que lo que todos juntos estamos viendo sean intentos de desestabilizar a un gobierno que vienen precisamente de los sospechosos habituales que trabajan con todas las redes corruptas. Arévalo resaltó la estrategia de campamentos combinados de la PNC y miembros del Ejército, que desde hace algunas semanas se han establecido en zonas rojas de la capital. Lo que están haciendo es aumentando la presencia física de los miembros de la policía y del Ejército en estas combinaciones, en esas zonas que son las zonas más afectadas. En el momento en que la violencia se va trasladando hacia otras zonas, esta metodología, este modus operandi lo que permite es, si ya se alcanzó cierto nivel de tranquilidad o se bajaron los índices de violencia, pero se trasladaron a otro lado, este campamento se traslada para poder irle dando seguimiento.
El presidente indicó que se prevé trabajar con el Congreso para plantear algunas reformas sobre la ley que regula el uso de armas de fuego. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y hace un mes, Guatemala fue noticia en todo el mundo por un accidente que dejó al menos 54 fallecidos. Bueno, ha transcurrido ese mes desde el accidente de ese tránsito protagonizado por un autobús en el que 54 personas murieron, como ya lo había mencionado, y 9 resultaron heridas la madrugada del 10 de febrero, cuando el vehículo a excesiva velocidad cayó unos 13 metros de profundidad en la calzada La Paz. Con flores, corazones y fotografías de las víctimas, se realizó una conmemoración en su memoria. El homenaje se llevó a cabo en las instalaciones del Museo del Holocausto, donde también se reconoció la labor de bomberos y socorristas que participaron en el rescate aquella madrugada. A un mes de este fatal accidente, los buses extraurbanos siguen circulando a gran velocidad por las carreteras y los percances viales continúan. El monitoreo de la Dirección General de Transporte registra 24 accidentes desde entonces en los que se han visto involucrados buses extraurbanos, desde colisiones con otros vehículos hasta incidentes más graves en los que las unidades han salido de la vía. Y precisamente esta mañana se reportó un nuevo percance con características similares, aunque de menor magnitud. En el kilómetro 43 de la ruta a Los Llanos, en Villa Canales, un bus extraurbano volcó y cayó en una hondonada. En el vehículo viajaban 15 pasajeros, de los cuales 5 resultaron heridos. 4 fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que 1 presentaba heridas graves. Por el momento se desconocen las causas del accidente. Al respecto, la Dirección General de Transportes informó que el bus extraurbano no cuenta con licencia para prestar el servicio. Además, resaltó, se solicita al ente investigador que realice las pesquisas para establecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades penales según corresponda. Homicidio, robo, asociación ilícita extorsión, asesinato y asesinato en grado de tentativa. 64 expedientes marcan una historia de terror y muerte. El smoking, una vida criminal. Cuando la justicia no habla su idioma, el impacto de un sistema que deja en el abandono a quienes no entienden el proceso judicial. La historia de María Celestina y la realidad de miles al volver. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, el sistema de justicia ha vulnerado históricamente los derechos de los guatemaltecos que no hablan español y se enfrentan a procesos judiciales. Bueno, los datos y la historia que analizaremos hoy evidencian este flagelo en nuestro órgano judicial y el impacto que tiene en sus víctimas. Imagínese estar en un tribunal enfrentando una grave acusación en un proceso donde usted no entiende ni una sola palabra. ¿Cómo se sentiría si su destino estuviera en manos de un sistema que no le da voz? Se le sentencia a 25 años de prisión. Esa sensación de impotencia, miedo e incertidumbre es la que vivió María Celestina Tomás Chaclán, originaria de Totonicapán, pero residente desde hace años en Sololá, donde administraba una tienda junto a su hermana. Según su testimonio a Noticiero Guatevisión, un día como cualquier otro mientras trabajaba en su negocio, 2 hombres ingresaron a la tienda alrededor de las 3 de la tarde y le pidieron 2 cervezas. Se veían nerviosos. Al terminar sus bebidas, María Celestina les solicitó el pago, pero ellos afirmaron no tener dinero y le ofrecieron un teléfono celular como forma de pago. Ella se negó a aceptarlo, pero los hombres insistieron y dejaron el dispositivo antes de retirarse. Sin sospecharlo, aquel teléfono cambiaría su vida para siempre.
par de horas más tarde, María Celestina, una mujer de origen indígena que hablaba principalmente quiché y solo unas pocas palabras en español, fue rodeada por 4 patrullas. De los vehículos descendieron policías que le gritaban ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Ella, sin comprender completamente las palabras, intentó seguir las instrucciones por las señas y lenguaje corporal de los oficiales, pero sin entender realmente lo que sucedía. Me decían cosas, me hablaban, pero yo no entendía por qué me llevaban. Solo vi que agarraron el celular. Al llegar al juzgado, una abogada le informó que llevaría su caso y que afortunadamente hablaba su idioma. En su primera audiencia, le comunicaron que enfrentaba cargos por secuestro, plagio o asesinato de una mujer. Las pruebas en su contra, según su narración, eran el teléfono y el testimonio de un testigo que aseguraba haberla visto junto a otro hombre cometer el crimen. Cuando la abogada me lo dijo, no lo podía creer. Me preguntaban que dónde la había tirado, si la había enterrado o lanzado al agua. Y yo, como podía, le decía a la abogada que no sabía quién era esa señora, que yo solo estaba trabajando. Recordó con angustia. Muchas veces no tienen el servicio de interpretación cuando son aprendidas. O sea, ni se les dice por qué. Incluso hay muchos casos de encubrimiento que no entienden ellas. Y pues se han dado casos donde simplemente son privadas de libertad, son llevadas para su primera declaración. Y entonces ahí lo importante es establecer si requiere intérprete, si habla un idioma. O sea, usted dice desde cuándo empieza la vulneración, desde que son aprendidas. Luego, en la primera declaración no siempre cuenta con un intérprete, y ojo con esto, puede contar con un intérprete en el juzgado, pero el intérprete no es para ella, es para el juzgado. Y entonces nosotros decimos que es importante que cada uno de los sujetos procesales cuenten con un intérprete. Usted, María Celestina Tomás Chaclán, con los indicios y las pruebas que presentó el ente investigador, se le sentencia a 25 años de prisión. María Celestina fue condenada a 25 años de cárcel por el delito de asesinato, plagio o secuestro. Cumple su condena en el Centro de Orientación Femenino COF, lugar al que llegó y logró aprender a hablar más español. Sin embargo, 10 años de condena después todavía no puede leer ni escribir. Es duro. ¿Se imagina estar pasando eso? Pensar que puedes pasar toda tu vida en la cárcel y no entender nada de lo que dicen, firmar sin saber leer ni escribir. La barrera lingüística en el organismo judicial vulnera los derechos de la población que no habla español. Nosotros como defensa activamos el principio de presunción lingüística. O sea, nosotros no preguntamos si quiere o no intérprete. Nosotros ponemos a la orden el servicio de interpretación. Para ello, como defensa pública penal contamos con 17 sedes con intérpretes, pero atendemos en 7 idiomas nada más. Sin embargo, las instituciones tienen sus limitaciones. Una de ellas es que hay escasez de traductores para los 25 idiomas que se hablan en Guatemala, ya que para poder aplicar se requieren ciertas características. Hablar el idioma no es lo mismo que tener los 3 elementos básicos que requiere una persona que debe interpretar, que es hablar, escribir y escuchar. Esto se observa y se hace necesario también otro elemento importante cuando alguien ejerce el papel de intérprete. Se hace necesario identificar o establecer que estudie derecho. Otra es la limitación presupuestaria. Las deficiencias, pues generalmente siempre lo hemos dicho en la institución, es una cuestión financiera, ¿verdad? Es decir, un presupuesto que sea de acorde a la necesidad de la prestación del servicio para toda la población. Ese es lo primero con lo que nos encontramos como institución. Pero quizás el mayor de los males es la saturación de todas las dependencias involucradas. El sistema penitenciario en general tiene una ocupación del 329% en relación a la capacidad que tiene para hombres y 422% en relación de la capacidad que tiene para mujeres, es decir, un 238% de hacinamiento en general. En el caso de la defensa público-penal, cuentan con 654 abogados para defender en promedio 44.874 casos anuales. Eso quiere decir 69 casos en promedio por abogado. Afecta gravemente porque obviamente es una cantidad de trabajo desbordante para cada abogado defensor. Le reitero, cada abogado defensor tiene una mesa de trabajo y cada mesa aleatoriamente se le van asignando cada grupo o cada persona
privada de libertad. Sin embargo, esa saturación la vemos reflejada en algún momento cuando en lugar de solo ir a visitar a 40 privados en un día, tengo que llevar un listado de 150. En la actualidad, doña María lleva 10 años de cumplimiento de condena, tiempo en el que ella asegura que le pide a Dios todos los días un milagro para ella. Su familia la abandonó, su esposo se olvidó de ella y sus 4 hijos también. La única que me vino a ver el primer año que pasé aquí fue una de mis 4 hijos y mi tío que vino 2 veces y de ahí mis papás se enojaron conmigo y todos me olvidaron aquí. Contaba mientras se frotaba las manos con un nudo en la garganta. Al ser abandonada por su familia, hoy vive de limpiar el cuarto de sus compañeras, lavar platos, ropa adentro de la cárcel y unos manteles que teje, y una amiga ex convicta le hace favor de venderlos. Logra recaudar en promedio 10 a 20 quetzales por semana, que le ayudan a comprar su café, azúcar, papel de baño y artículos de higiene personal. Hace 5 años logró conseguir el número de su madre, quien es ciega. La llamó llena de miedos y nervios, pidiéndole perdón por estar en la cárcel y asegurándole que confiaba en que Dios le haría el milagro de obtener justicia. Su madre le respondió que la perdonaba y que ojalá algún día pudieran volver a verse. Hoy no sabe nada de sus hijos, ni de sus nietos, ni de su esposo, solo de su madre, a quien sueña volver a abrazar al salir de prisión. Pero debido a su avanzada edad y escasos recursos, su madre no puede llegar a visitarla. Ahí la pregunta es, ¿cuál es el reto? El reto es la necesaria identificada de ampliar cobertura. Este reportaje no busca determinar si María Celestina Tumash Chaclán es culpable o inocente, sino visibilizar lo que enfrentan las personas de origen indígena que no hablan español y deben afrontar un proceso judicial sin entender lo que sucede y, en algunos casos, sin saber leer ni escribir. Esto es lo que viven las personas cuando la justicia no habla su idioma. Aumento salarial en el Congreso. El presidente Bernardo Arévalo se deslinda y defiende la postura de su bancada. Los detalles en solo minutos. Tenemos más información. Días después de que se conociera el incremento salarial de los diputados, el presidente Bernardo Arévalo fijó su postura, asegurando que la bancada oficial votó en contra desde que se propuso el aumento. El mandatario reiteró que han sido otras bancadas las que se pronunciaron a favor de este incremento, a diferencia de los diputados oficialistas. Además, defendió que se establecerá un mecanismo para donar el incremento que recibirán los parlamentarios del bloque Semilla. Yo le quiero resaltar el hecho de que la bancada Semilla votó desde el primer momento en contra de este aumento. No dijo, no se quejó, no salió criticándolo y luego votó a favor, votó en contra. Y que cuando ha venido esta segunda discusión alrededor del tema con la decisión, salen haciendo una declaración que además, porque ya no estaba en votación en el Pleno, salen haciendo una declaración, además de que por no estar en contra van a hacer la donación de la parte correspondiente a algún tipo de proyecto. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la cancelación del 83% de los fondos que la Unión Americana destinaba por medio de USAID a diferentes países del mundo, incluido Guatemala. Según el presidente de la República, Bernardo Arévalo, han existido conversaciones para que la ayuda en Guatemala sea redirigida. Lo que tenemos claro es que efectivamente hay una revisión del funcionamiento de AID y de sus fondos, pero en las conversaciones que hemos tenido con el gobierno norteamericano, con el secretario Rubio, hay una conversación sobre la continuación de flujos de cooperación con Guatemala, por ejemplo, a través de programas como INL, en una serie de áreas en donde ya existe un acuerdo y podemos seguir trabajando. Nosotros creemos que en el momento en el que ellos tengan ya asentada cuál va a ser
su política, y tal vez este es el momento por lo que usted me dice, vamos a poder sentarnos con ellos para poder ver cuál es la forma como podrán seguir conduciendo programas de cooperación con nuestro país. Vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de justicia, exactamente del caso Hogar Seguro. Utilizando trajes especiales, la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público presentó las pruebas materiales recabadas en marzo del 2017. Esto ocurrió después de procesar la escena del incendio que se registró en el interior de una de las aulas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Como parte del debate, la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes verificó las pruebas presentadas en compañía de los abogados defensores, la Fiscalía y las instituciones querellantes. 8 exfuncionarios enfrentan juicio por la muerte de 41 niñas tras el incendio. La verificación de las pruebas se realizó en las afueras de Torre de Tribunales. El juicio sigue avanzando. Según la jueza, el proceso ha alcanzado un 90% de avance, por lo que en las próximas semanas podrían conocerse las conclusiones del caso antes de dictar sentencia. Y el índice de precios al consumidor de febrero confirmó que el gas propano, los almuerzos simples sin carne y el pan dulce registraron incidencia positiva, es decir, un comportamiento al alza. Y los 3 productos están vinculados según la muestra levantada. Un ciclo de reducción en los precios hacia los consumidores se registró en Guatemala, en la cual tuvo una mayor incidencia la división de vivienda, explicada por el restablecimiento del subsidio a la tarifa social de energía eléctrica por parte de la autoridad competente, que durante enero no aplicó a los beneficiarios, pero presionó en el alza el indicador. El ritmo inflacionario en febrero fue de 1.79%, dando como resultado una disminución en comparación con enero, cuando fue de 2.19%. Eso significa que hubo una desaceleración en los precios, en tanto que la inflación mensual fue negativa en menos 0.25% y la acumulada se situó en 0.25%, según se dio a conocer en el índice de precios al consumidor que cada mes elabora el Instituto Nacional de Estadística. En febrero se reportaron 2 incrementos en los precios del cilindro de gas propano, que es en el insumo principal, por lo que la libra pasó de 4.40 a 4.80 quetzales, lo que supone una subida de 40 centavos. Estos incrementos de manera automática se trasladaron al tiempo de comida fuera del hogar, que en este caso el INE registra almuerzo simple, por el uso de producto energético para la preparación de los alimentos. Por ejemplo, en comedores en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, los almuerzos simples pasaron de 25 a 30 quetzales, otros de 35 a 40 y otros de 45 hasta 55 quetzales como referencia según el establecimiento. En otros lugares, los precios se mantienen, pero se reduce la porción al consumidor de los ingredientes. La misma circunstancia ocurrió con el pan dulce, que utiliza y emplea el gas para el proceso de producción, que es otro producto que registró incidencia positiva. Con información de Urias Gamarro para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Antes de finalizar con la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, vamos a conocer las condiciones del clima para este martes 11 de marzo. Así llegamos al final, agradeciendo su sintonía y recordándole que mañana regresamos con más noticias. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Mientras tanto, los dejamos con Guatemala no se detiene. Que descansen.